Bueno, estamos acá de nuevo en territorio urbano y la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. Bueno, estamos muy contentos hoy con un invitado muy especial, otra vez muy lejano, digamos, físicamente, pero con la virtualidad acá lo tenemos en primicia para todo el municipio. Alejandro Pánfil desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está Gio y cómo está todo el auditorio? Buenas tardes desde aquí, desde esta invernal Buenos Aires. Viernes invernal, pero bueno, con ganas de participar con ustedes. Bueno, hoy vamos a conversar un poco alrededor de la relación inagotable, me parece, ¿no? Aunque de pronto muchos escritores hayan querido en algún momento negarla entre el fútbol y la literatura. Además, tarde de final de Copa de Europa, ¿no? Sí, claro que se ha jugado la final de la Europa League, la ex Copa UEFA, que terminó ganando el Sevilla, que es el sextuple campeón ya de este certamen, o sea que conoce lo que es estar en esa instancia y quizás por eso tuvo un plus para ganar. Le ganó 3-2 al Inter la final. Ahí va. Bueno, Alejandro Pánfil es un periodista argentino muy versátil. Digamos que su especialidad es el periodismo deportivo, pero un hincha acérrimo de River Plate y además fanático del fútbol. Ha escrito para diferentes medios en América, en Latinoamérica y en Europa, y actualmente corresponsal para la revista, una revista portuguesa, ¿verdad? Exactamente, el diario, corrijo ahí nada más, el diario Diario. Récord de Portugal, exactamente, desde hace 5 años. Así que bueno, pasa el tiempo para todos. Bueno, tú desde chico, desde que dijiste quiero ser periodista deportivo, o comenzaste con el periodismo a tantear la cuestión cultural, política, etcétera, y aterrizaste ahí. ¿Cómo fue? Bueno, les resumo un poco la historia. La decisión de ser periodista deportivo y luego uno se consolida como periodista, ¿no? Porque va abriendo su cabeza y se va interesando por un montón de modalidades, porque las experiencias de vida te van llevando hacia eso. Yo lo tengo resumido en un espacio, en un podcast que he armado en estos tiempos de cuarentena. Mi pasión por el periodismo deportivo, el periodismo gráfico, se dio más o menos en un momento inconsciente de mi vida, y por el fútbol también, todo se dio en simultáneo. Yo tenía alrededor de 6 7 años. Tengo un tío que en ese momento tenía un kiosco de diarios y revistas en la ciudad de Concordia, de donde yo nací, aquí a 500 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, y en ese lugar yo que pasaba varias horas ahí porque iba al jardín de infantes cerca, porque de un momento a otro, por etapas, mi mamá también trabajó ahí también. Entonces yo mamaba mucho de esa lectura de fotos en principio, de la revista El Gráfico, muy reconocida en habla hispana, y miraba las fotos y miraba el deporte. Casualmente estaba jugándose el Mundial de México 86, con todo lo que representa eso para nosotros, para los argentinos, y eso fue como una aguja hipodérmica para mí que confluyó derivó en esto que cuando tuve que tomar la decisión entre otras profesiones que no me agradaban, dije, bueno, me parece que el periodismo deportivo es una salida porque en algún punto me representa y conjuga mis pasiones. No fue tan consciente desde chiquito que quería ser periodista, pero eso fue madurando. Ok, bueno, estabas hablando también de México 86 y hay una anécdota muy particular con el gran locutor uruguayo. eh, a ver, acuérdame, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Y él narra el gol que Maradona le hace a los ingleses de una manera que es absolutamente épica, es como si estuviera leyendo. ¿Te inspiró en algo ese personaje? Bueno, el gol lo hemos escuchado muchísimas veces, es como escuchar Satisfaction de los Rolling Stones, es como escuchar un clásico de la música, ¿no? Ese barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Gracias a Dios por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0, que, bueno, el resultado parcial de ese momento. Sí, lo hemos escuchado. Víctor Hugo es una referencia, lógicamente, si bien él es uruguayo de nacimiento, él tiene toda una carrera hecha en la Argentina y él no niega su condición de ciudadano uruguayo, pero tiene un amor increíble por lo que es la Argentina y por el fútbol
argentino y lógicamente que es una influencia para todos los que hacemos periodismo deportivo. Alguna vez en mis clases de periodismo, y esto es una pequeña anécdota, mi escuela de periodismo estaba a una cuadra de Radio Continental. No sé si sigue estando en esa misma dirección, pero en las prácticas teníamos que ir a entrevistar a algún referente de los medios y bueno, lo teníamos muy a mano a Víctor Hugo para hacerle consultas sobre algún tema en particular o sobre periodismo y también guardo una anécdota. Bueno, influencias que fueron haciendo mella y de repente vos te encontrabas en, claro, por algo este tipo yo lo admiro, de algún lado viene mi admiración por este tipo y se conectan todos esos elementos, ¿no? A mí siempre me gustó el periodismo gráfico y viene de la revista, vale la redundancia, de El Gráfico, y también por esa época que me atravesó, que fue la época del Mundial 86. Y de ahí, bueno, siempre fui un aficionado del fútbol, un hincha, como vos lo decís. Yo acá en Argentina trato de no divulgar demasiado mis colores, pero bueno, intuyo que ustedes no lo divulgarán por estas tierras, pero sí, todo eso confluye, Gio, y uno sigue aprendiendo, básicamente. Nosotros yo a vos te conozco y veo tu condición, tu búsqueda de siempre seguir investigando y siempre seguir aprendiendo. Y en eso estamos todos, ¿no? Seguimos hasta hoy encontrando nuevos referentes de nuestra especialidad y bueno, de eso se trata, ¿no? La vida, básicamente. Ale, vamos a saltar un poquito de la crónica y del periodismo deportivo ya directamente a posibles relaciones que pueda tener el fútbol con la literatura. ¿Qué libros o qué autores, qué cuentos, bueno, novelas recuerdas que manejen esta relación y que le permitan a las personas que nos están escuchando, a las cuales también queremos invitar para que nos escriban, nos pregunten? Sí, claro. Muy pocas veces tenemos a un experto, digamos. Entonces, ¿qué libros te acuerdas? Bueno, yo como mejor ayuda a memoria, yo los voy a tratar de mostrar un poquito. O sea, aquí tenemos un Buenísimo. clásico, Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Como ustedes verán, son pequeños, bueno, Dito Tenhausen, lo usé de señalador, pero bueno, son pequeñas anécdotas del fútbol básicamente que vio Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, obviamente las anécdotas pueden ser del maracanazo del 50, cosas de Di Stéfano, cosas de Maradona, que también la función que tienen es recordarnos la parte más esencial del fútbol, ¿no? Comenzábamos esta charla haciendo mención a la final de la Europa League y hoy tenemos un fútbol que es muy diferente al que veía Galeano, que era un fútbol mucho más... no puedo encontrarte la palabra, más orgánico, más esencial, menos comercializado. Y bueno, todas esas anécdotas para quien quiera descubrir un poco más allá de lo que es el fútbol hoy, un poco de la historia y quiénes son los que hicieron que seamos nosotros unos apasionados. Pero bueno, el fútbol a sol y sombra, aparte de este libro lo pueden leer en cualquier orden, básicamente. O sea, pueden escoger cualquier tipo de anécdota, el Mundial del 54, Domingo Siella, bueno, Eduardo Galeano, el famoso autor de Las venas abiertas de Y América que Latina. tiene Ale como ese pequeño condimento de que se deja leer muy tranquilamente y puede ser un Sí. ensayo como crónicas, como cartas, que tiene esa versatilidad literaria, ¿no? Sí, puede ser un apunte en una servilleta, básicamente, también, porque hay Ahí va. cosas muy cortitas, ¿viste? Es como, ¿viste? Siempre me acuerdo de los sobrecitos de café, ¿te acordarás en Buenos Aires? Bueno, no sé si en Bogotá Sí. tienen los sobrecitos de azúcar para el café, que tiene alguna anécdota, alguna frase, algo del horóscopo. Bueno, esto es muy parecido también, ¿viste? Algunos registros que son muy cortitos, así que les recomiendo esto como yo creo, inclusive que en las escuelas de periodismo deportivo lo siguen recomendando como parte de la bibliografía que se le da a los alumnos. Y yo creo que lo traigo desde esa época. Estamos hablando de 20 años atrás, 21 o 22 años atrás. Bueno, ¿qué decirles de Roberto Fontana Rosa? Vos estuviste en las tierras de este genio, de la literatura, del fútbol, de conectar todos estos elementos, de transmitir pasión, de transmitir esa famosa viveza criolla que tienen
los argentinos, que bueno, que a veces nos sirve, a veces nos perjudica, pero bueno, la viveza criolla al fin que queda reflejada acá en este anecdotario. Bueno, el Área 18 es una historia muy particular, jugaba mucho con la fantasía, inventaba personajes, inventaba equipos, inventaba países, inventaba lugares. Bueno, esta es una recomendación que yo les puedo hacer si quieren empezar con el Negro Fontana Rosa, que fue un escritor, básicamente un personaje de la cultura argentina muy importante que ha escrito historietas para diarios, un montón de cosas. Así que Un vos gran frename, hincha, no puedo hablar hasta no, mañana. no, está bien, está bien. Es un gran hincha, fue un gran hincha de Rosario Central, ¿no? Exacto, sí, sí, Acá en Colombia recuerdan mucho a Rosario Central, por supuesto, por Teófilo Gutiérrez, que claro. también es otro personaje literario, por favor. Sí. Sí, bueno, Rosario Central es un club que su historia y sus hazañas dan para la literatura, dan para el cine, dan para... Y un partido de Rosario Central a veces suele incluir todos los géneros habidos y por haber. Así que nada, es muy recomendable porque sí, Fontana Rosa es un canalla, como se les dice a los hinchas de Rosario Central, con cariño inclusive. Es un fiel representante. Bueno, otro representante de la cultura, Alberto Olmedo, ustedes conocerán, actor de comedias argentinas de los años 80. Fito Páez también es un gran famoso hincha de Rosario Central. El Pero Che bueno, Guevara, el Che Guevara, exactamente, exactamente. Otro hincha de Rosario Central y bueno, y Giovanni Jaramillo, ya que estamos en esto de velar. simpatizante, simpatizante. Simpatizante, ahí está. Porque bueno, seguís siendo de Millonarios. Claro, claro, sí, 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 así. Acá sí está de pronto, acá sí puedo yo mostrar un poco mis aficiones futbolísticas, hincha de Millonarios, claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y lógicamente después te vas encontrando con un montón de libros. Este es un clásico de la literatura donde se cruzan la luz, para que voy a correr un poco la luz. Este es Fever Ahí está, Pitch, perfecto. conocido en español como Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Que bueno, es básicamente, el título lo dice, habla de lo que es esa enfermedad, esa fiebre por el fútbol y desde el lado de un hincha fanático del Arsenal y cuenta en las épocas, nosotros vimos un Arsenal glamoroso de Arsène Wenger, de muchos millones de euros y de jugadores de múltiples nacionalidades. Bueno, él cuenta su afición de un Arsenal perdedor, ¿no? Un Arsenal que lo frustraba siempre, pero bueno, y esta cuestión de lo que se conoce en Argentina como el aguante, bueno, él no se Claro. perdía ningún tipo de partido del Arsenal y hasta lo que le repercutía en conflictos amorosos, familiares, con amistades. Esto es una gran recomendación, se puede conseguir en español, lógicamente. Yo preferí, por una cuestión de ejercicio, leerlo en inglés. Nick Hornby. Fever Pitch es uno de los clásicos de la literatura y el fútbol, digamos. Es un muy lindo libro. Mira, bueno, está buenísimo. Ese sí no lo tenía yo en mi radar. Recomendación anotada. Fiebre en las gradas, en español, también es un nombre clásico, digamos, de este libro. Pero bueno, Nick Hornby no solo es un escritor de cosas que tengan que ver con el fútbol, ¿viste? Generalmente la gente, como Galeano, la gente que cayó, me hace acordar a una frase de un político acá que poco feliz, pero él incursionó en esto de transmitir su pasión a través de la literatura, pero bueno, como Galeano son escritores muy versátiles, ¿no? Y que pueden hacer montones de Total. registros. Y el fútbol, fíjate lo importante que es en nuestras vidas, bueno, que atraviesa todo también, ¿no? Atraviesa todos los géneros. No sé quién decía que el fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes. Entonces, imagínate que... Absolutamente sabio. Y sabes qué pasa? Y también te quería preguntar al respecto, ¿por qué entre la literatura hegemónica, la literatura más seria, digamos, los grandes intelectuales que han hecho literatura, ¿por qué ha sido como un lugar común eso de despreciar el fútbol no solo como tema, sino también como pasión? Porque, ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, eso se debe, lógicamente, en mi opinión, no estoy haciendo
no estoy inventando nada, ni voy a hacer una tesis con esta respuesta, pero el fútbol siempre fue un deporte de las clases, de las clases bajas, de las clases obreras, un entretenimiento de que los personajes, nombrás a Borges, nombrás ese tipo de personajes que denostaban el fútbol, lo veían desde arriba, y como que hacen perdiendo el tiempo con ese deporte de masas, esa construcción que es la pasión y en el que todos incurren y consumen como pavotes acríticos eso que pasa con el fútbol. Pero bueno, el fútbol deja un montón de enseñanzas y es un reflejo de la vida y de la Total. sociedad misma, no es, o sea, es como, viste, cuando se habla de la violencia en el fútbol, que dicen que son unos pocos, la frase que utilizan es los inadaptados de siempre. Y esa violencia que llevan a la cancha los supuestos inadaptados de siempre, ¿de dónde la sacan? De una isla en el Caribe o de la sociedad en la que viven, que es una Total. sociedad violenta que desemboca lógicamente en una cuestión. Yo creo que es denostado básicamente porque es un producto de masas y obviamente que la literatura, el teatro son cuestiones más selectas, ¿no? No es un producto masivo el fútbol y bueno, vale la pena pegarle también. Y el fútbol ha mostrado, ha mostrado sus partes nefastas para dar también motivo a estas críticas, ¿no? La cuestión hiperprofesional, los millones que se manejan, los desaguisados, los arreglos de partidos y campeonatos, la injerencia de los actores políticos y gremiales en el fútbol y que todo es una mezcla, una cacerola de intereses que terminan ensuciando un deporte que tal vez nosotros ya no vimos, ¿no? El que vio Nick Hornby, el que vio Galeano, una cosa más, más inocente, ¿no? Claro, ahora está un poco más manchado, pero como dijo Maradona, la pelota no se mancha. Y ya vamos a tocar el tema de Maradona porque es muy particular. Tenemos un comentario de Natalie Ruiz Díaz que me parece muy particular porque nos menciona, ¿no? Nos dice que el gran sociólogo alemán Norbert Elias, aquel sociólogo especializado en la microsociología, Norbert Elias también tiene un libro muy pro en el que revisa los deportes y el fútbol como una expresión del proceso civilizatorio. Y está muy enganchado con lo que tú dices, ¿no? Que es un espejo de la sociedad. Es decir, también podemos sacar a la literatura científica dentro de las ciencias sociales las reflexiones que nos deja el fútbol como sociedad. Sí, el fútbol te deja, suele ser un reflejo de la sociedad y también suele ser ir a contramano, como lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos en el medio de una pandemia y queda muy en evidencia la parte del negocio obsceno que tiene el fútbol, ¿no? ¿Qué podemos aprender cuando el fútbol avasalla todo, el negocio del fútbol y hay que jugar igual, no importa si hay 50.000 casos por día en Brasil, hay que seguir jugando. Hablo del coronavirus, ¿no? La pandemia, por eso lo doy por sentado. Y eso es algo que ahí el fútbol no está dictando ningún ejemplo. Sí, díganle a la gente que el deporte es salud y que por eso estamos corriendo atrás de la pelota cuando ustedes están encerrados y les decimos que no se conecten con otra gente y que no tengan roce porque es peligroso y porque se pueden contagiar. Bueno, yo creo que totalmente inviable lo que está sucediendo con que el fútbol siga y me parece que ahí de ejemplo no tiene nada, solo tiene ejemplo de los intereses que deja en evidencia, ¿no? Para que hoy se esté jugando el fútbol. Pero sí me parece que las enseñanzas de jugar en equipo, obviamente de evitar otro tipo de distracciones a través del deporte, de tener un objetivo en común con otra gente, de transmitir otros valores y tener otros valores en comunión, ¿cómo que no? Claro que sí que los tiene el fútbol, exactamente. Bueno, Ale, cuéntanos un poco a propósito de aquel cubrimiento que hiciste para una final de una UEFA Champions League, que pocas personas realmente han tenido ese privilegio. Bueno, sí, es un privilegio que le sigo sacando el jugo hasta hoy, digamos. Cada tanto surge alguna efeméride
y hacemos alguna entrevista con algún protagonista o hacemos algo de color con eso. Pero sí, bueno, fue una experiencia que lógicamente la he contrastado con otros colegas también, qué significó para ellos y es muy loco porque en ese sentido sí, lo que es el fútbol europeo, esto que asistimos por TV ahora un poquito desnaturalizado porque no tiene público y se juega en un solo lugar y demás. Sí, para un periodista tener todas las herramientas a su alcance para poder hacer su trabajo, ya sea estadísticas al instante, un buen pupitre para trabajar. Mirá lo básico que estoy diciendo, pero vos vas a muchas canchas en Latinoamérica y no tenés ninguna condición. Si llueve y vos llevaste una computadora, te vas a mojar vos y se va a mojar tu computadora, no vas a tener tal vez señal de internet o todo ese tipo de cosas. Y bueno, y estar viendo un espectáculo de primer nivel con los mejores jugadores del momento, lógicamente que es un privilegio tener la posibilidad de asistir a una conferencia de prensa del mejor técnico de ese momento, como era José Mourinho, que en ese mismo estadio 15 días después iba a estar dirigiendo al Real Madrid. Lógicamente que son, para un aficionado a este deporte y para un periodista, son experiencias que son inigualables. Luego, ¿qué se hace con eso? Está en uno, ¿no? Tratar de Total. buscarle aristas a esa experiencia y no quedarse solamente con la selfie. Buscarle un montón de historias y conexiones y criticarlo, ¿por qué no? Si vos ves algo que no, que con lo que no estás de acuerdo, con lo que ya te parece como que es demasiado show y no tanto fútbol, bueno, uno saca sus propias conclusiones, pero para mí, lógicamente, es una experiencia inolvidable y espero repetir en algún momento. Ale, también como escritor, hace poco estuviste reconstruyendo la vida del gran futbolista brasileño Eusebio, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y te corrijo, portugués, nacido en Mozambique. O sea, Perfecto. Mira, Eusebio da Silva Ferreira, claro, hablan el mismo idioma, lógicamente, tanto en Mozambique como en Portugal y como en Brasil, lógicamente, y de ahí la pequeña confusión, pero sí. Lo quería conectar esta idea que vos me transmitís por el tema de lo que es el periodismo hoy, lo que es particularmente mi búsqueda, ¿no? Me tocó, sí, para la revista Panenka, aquí la tengo. El año pasado hicieron un número que se llamaba Así fueron los 60, y ahí se creo que encuadraba todo. la mejor época del fútbol, ¿puede ser? Dicen que sí. Nuestros mayores dicen que fue una época maravillosa, lógicamente, para los nostálgicos, el Mundial 66, el Mundial de Chile, que si no me equivoco fue el segundo Mundial en Sudamérica, y bueno, una mezcla de jugadores impresionantes. Bueno, me tocó escribir, yo propuse hacer un perfil, digamos, familiar de Eusebio, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hablar con su hija, Sandra da Silva Ferreira, en un viaje que hice a Lisboa. Luego hubo una segunda comunicación con ella, una vez propuesta la nota a Panenka. Y bueno, y la idea fue contarlo en su faceta más íntima, ¿no? La nota se llama Eusebio íntimo y global, porque ella lo cuenta cómo era su padre en la intimidad, cómo era con ella, qué comía, qué hacía, qué le gustaba hacer, qué música le gustaba escuchar. Y bueno, y también sus actitudes, ¿no? Que fueron muy reconocidas, que era un tipo que por sobre todo, y esto es muy difícil encontrar hoy en día, el fair play, como ante todo fair play. Si tenías que devolver la pelota porque había un jugador lesionado, la devolvías. Si veías que el arquero que te tapó una jugada que podía haberte dado una Copa de Europa y fue una buena tajada, ibas y lo felicitabas. Bueno, ese tipo de actitudes tenía Eusebio dentro de la cancha y creo que la logré reflejar en ese artículo que bueno, en esto se ha convertido un poco el periodismo que quiere ser coleccionable hoy día, ¿no? Hay una cuestión que podíamos seguir informando sobre, o intentando seguir informando sobre que Sevilla le ganó 3-2 al Inter y qué sé yo, pero eso ya la gente lo sabe a través de las redes sociales, lo vio en la tele, lo vio en las redes, lo vio en Instagram, y el periodista
tiene que contar algo más, tiene que contar otras historias, y las historias hoy están muy en auge. Eso que te conecta, quedarte con alguna anécdota para después construir en una historia alrededor de eso, pero que te voy a enseñar a vos, que sos un gran constructor de historias, un gran narrador. Pero bueno, en eso está el periodismo hoy también, esa búsqueda de contar historias, de contar anécdotas. Debido a la pandemia también hemos tenido que hacer muchas notas retro, contando anécdotas del pasado y detalles que se desconocían o que se conocían poco. Y bueno, y este tipo de publicaciones, aquí te quiero mostrar una que es nacional, que no sigue saliendo, se discontinuó, que es Don Julio, muy de mis Enorme estilos revista. también, muy buenas gráficas, textos largos. Y bueno, es muy lindo también ver reflejado por ahí un artículo en ese tipo de publicaciones, que apelan a algo más Bueno, frío, algo más coleccionable. Ale, hablemos un poco de Maradona y tú perdonarás el lugar común, pero bueno, acá en Colombia tenemos una perspectiva de Maradona, ¿no? En Argentina puede que haya mucha gente que ya no quiera hablar más de él, pero es todo un personaje literario, da para hablar en absoluto. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir una historia sobre Maradona, ¿hacia dónde apuntarías? ¿Cuál sería tu interés? Mirá, obviamente que es un personaje muy difícil de abordar porque tiene muchos capítulos y subcapítulos y notas al pie. Maradona tiene, una vida de Maradona es como 50 vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, muy difícil abordar. Obviamente que habría que elegir algún aspecto y obviamente yo me quedaría con la parte futbolística, que fue grandioso, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, pero sí, claro que es innegable que es un personaje, a ver, controversial. No quiero hacer un juicio de valor, pero sí un personaje que dio mucha tela que cortar por su vida fuera de la cancha, ¿no? Un tipo que tuvo muchos inconvenientes también y que de hecho lo perjudicaron en su carrera. Imagínate si Maradona no hubiera tenido esa vida agitada fuera de la cancha, quizás hubiera sido 2 o 3 veces más grande de lo que fue, hubiese ganado 3 veces más de las cosas que ganó, que al fin y al cabo es un jugador que ganó pocos títulos siendo Maradona. Lógicamente ganó una Copa del Mundo, que eso queda marcado a fuego. Pero sí me detendría mucho en lo futbolístico. Te cuento una anécdota. Hace un par de semanas hablé justamente de eso que me comentás, hablé con Tomislav Ivkovic, que era el arquero de la ex Yugoslavia, que luego del Mundial 90 se desintegró, lo que ya sabemos, el conflicto de los Balcanes, y que él en menos de un año le atajó 2 penales a Maradona. Le atajó un penal jugando para el Sporting de Lisboa en la Copa UEFA, Sporting contra Napoli en el San Paolo, y 7 meses después, una cosa así, en junio del 90, le ataja el penal en la definición por penales Argentina-Yugoslavia. En ambas definiciones perdió el partido, pero le atajó los 2 penales a Maradona. Y él me lo describe, hablé con él, se publicó aquí en un diario local, en La Nación, y él dice, para mí las cosas que hacía Maradona eran magníficas, un monstruo, uno de los mejores jugadores que yo he visto, pero no termino de entender el personaje de Maradona, no termino de entenderlo, lo que hizo fuera de la cancha y que me deja una sensación agridulce, me deja una sensación rara respecto lamentablemente no pudo ser esos ejemplos que hablamos del fútbol, esas enseñanzas que deja para el resto de la sociedad. Lógicamente es una enseñanza de lucha, de sobreponerse a los inconvenientes, a la infancia dura que tuvo, y se sobrepuso inclusive a problemas que tuvo ya de adulto, pero también cuando le das de comer a los buitres, a las fieras, lamentablemente él le dio muchos elementos para que sus detractores lo hicieran trizas. Entonces, como dijera Escorbuto, es una historia triste. Luego de su parte de futbolista, termina siendo una historia triste, ¿no? Su presente y su etapa post carrera futbolística. Me Bueno, extiendo, ¿no? hablando, no, está bien, por supuesto, no, por supuesto que está muy bien. Comenzaste hablando cuando sacaste los libros de el gran Eduardo Galeano, y también, por ejemplo, hay otro gran escritor argentino, Osvaldo Soriano, que escribió un montón de cosas Sí, y claro, sí. que fue muy, muy reconocido.
Y acá me permito, mientras digamos, tú sigues ahí mirando la lectura de una pequeña carta que Osvaldo Soriano le escribió a Eduardo Galeano y que es una pequeña carta que por lo menos nosotros en la Escuela de Literatura, en la Franja de Juventudes, siempre hemos trabajado porque es muy particular, porque está ahí reconstruyendo una escena y es un ejemplo perfecto de lo que es la crónica literaria. Y son 15 líneas, me tomo el atrevimiento de leerlas para Por favor. comentarlas. Querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José Sanfilippo, el héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. Caminamos entre las góndolas, rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizos. De pronto, mientras nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y me dice, pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca. Se cruza delante de una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice, fue el gol más rápido de la historia. Concentrado, como esperando un córner, me cuenta. Le dije al 5 que debutaba, no bien empieza el partido, me mandas un pelotazo al área, no te calentes, que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico. Yo era mayor y el chico, de Vila se llamaba. Se asustó y pensó, a ver si no cumplo. Y ahí nomás San Filipo me señala la fila de los frascos de mayonesa y grita, acá la puso. La gente nos mira, azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales. Atropellé, pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz. ¿Ve? Me señala el estante de abajo. Y de golpe, como un conejo, a pesar del traje azul y los zapatos 8 lustrados, la dejé picar y plum, tira el zurdazo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja donde estaba el arco hace 30 y tantos años, y a todos nos parece que la pelota se mete arriba, justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar. La poesía. El San Filipo levanta los brazos para festejar. Los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El nene San Filipo había hecho de nuevo aquel gol de 1962, nada más para que yo pudiera verlo. Osvaldo Soriano. Es excelente esta manera de reconstruir algo donde hay un Carrefour ahora, ¿no? Sí, lógicamente. Les actualizo nada más esa fue otra historia triste para todos los hinchas de San Lorenzo, que el gobierno militar, resumiendo esto, le expropió los terrenos a San Lorenzo y ahí se los concedió a esta empresa francesa que mencionás. Afortunadamente, y esto lo actualizo desde hace varios años, a través de grandes movidas de socios e hinchas y convocatorias y pedidos en la legislatura y acciones concretas, lograron la restitución histórica de esos terrenos y San Lorenzo ya recuperó los terrenos y está finalizando las etapas de compra para volver a emplazar su estadio ahí. Esos terrenos vuelven a pertenecerle después de 40 años a San Lorenzo y va a volver a emplazar su estadio, el viejo gasómetro, en su lugar original y en el barrio de Boedo y va a dejar de tenerlo, lógicamente, donde lo tiene hace 20 años, que es en el Bajo Flores, el nuevo gasómetro, ¿no? Así que eso es una pequeña actualización bueno, que le genera mucha felicidad y orgullo a los hinchas de San Lorenzo, que un equipo grande de la Argentina que durante 40 años anduvo deambulando, bueno, menos de 40, durante 20, 25 años estuvo deambulando por estadios alquilados, incluso hasta de sus clásicos rivales, para poder hacer de local. Y bueno, y por suerte lo va a volver a tener. Y lógicamente que ese espacio para todo San Lorenzo, para el nene San Filipo que lo nombrás, para Soriano, para tanta gente vinculada a San Lorenzo, fue como algo desgarrador. Imagínate, tu equipo se queda sin estadio, lo que puede llegar a significar. Y bueno, lógicamente que es motivo de, de pequeñas piezas así literarias y Narrativa. anécdotas y demás, que bueno, que uno no siendo hincha de San Lorenzo se emociona igual, ¿no? Porque ese es un club, es una hinchada muy, muy característica de lo que es Buenos Aires y lo que es el porteño y lo que es el fútbol en la ciudad de Buenos Aires. Y lógicamente que uno también se pone muy feliz porque vuelvan a recuperar, después de tantos años, su espacio, ¿no? De pertenencia. ¿No? Y que resulta sumamente interesante resaltar justamente esa pasión, ¿no? Recordemos, no sé, un autor como Shakespeare nos enseñó y nos dejó
digamos que toda la posibilidad de decir como, bueno, material literario, tenemos el amor, tenemos el poder, tenemos el odio, tenemos la muerte, y bueno, y el fútbol se inscribe dentro de esas pasiones que además son sumamente hirvientes, fervorosas, y eso, digamos, lo han explotado un montón de escritores y escritoras. Habíamos conversado hace un par de días sobre un cuento de Roberto Bolaño, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Lo estuve leyendo, lo estuve repasando y la verdad es que sí, genera mucha intriga, ¿no? Recordame el nombre, porque algo que tiene que Sobre, ver con Buba. Búa, se llama Búa. Exactamente, con Buba, sí, El cuento se llama exactamente. Búa y es la historia de un jugador chileno que se va a Sí, jugar al Barcelona, ni ¿no? más ni Y en menos. el Sí, Barcelona conoce a un jugador muy particular, africano, el Búa, y comienzan a suceder unas cosas raras. Entonces mezcla fútbol como con magia, como con sí, cuestiones de rituales afro, muy particular, ¿no? sí, la verdad que sí, es muy interesante el recurso y el final, no lo quiero spoilear, pero es muy revelador bueno, me tomo la licencia, le dice, no, nada, qué magia, estaba loco el tipo y ustedes, ¿y por qué pensás que hicimos tantos goles y ganamos tantas cosas? Porque eran muy buenos jugadores de fútbol, básicamente. O sea, me llama mucho la atención eso, ¿no? Como a veces el desenfoque, ¿no? De las personas o en este caso de profesionales tan distraídos por otras excusas que tienen que ver con lo que es externo a la práctica de lo que es el fútbol en este caso, y bueno, y alguien que de una manera muy misteriosa los enfoca en lo que es su principal actividad y, bueno, supuestamente no hace nada, pero bueno, muy entretenido, la verdad. Es una especie de cuento, digamos, o es extraído Sí. de otro lado. Está bueno. Bueno, tenemos algunas preguntas. David Higuera, editores, además, nos pregunta, ¿cuál libro escrito en Latinoamérica recomiendan para que un adolescente amante del fútbol y no de la literatura, para que se enganche a leer? ¿Qué se te ocurre por ahí, Ale? Bueno, los tres mencionados son muy ¿A Sol y buenos. Sombra? Sí, a Sol y Sombra. Después también, bueno, aquí justamente lo mencionabas a Osvaldo Soriano. Yo leí pero bueno, este es hermoso, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. Este lo recomiendo mucho, de Osvaldo Soriano. Yo no sé hoy con el tema de la pandemia cómo están las distribuciones de estas cosas, si se pueden conseguir, pero también es otro nombre muy recomendable. Yo mientras tanto voy revisando. Les quiero Ahí está. recomendar, les quiero recordar que hoy es el Día de la Futbolista, es el Día Internacional de la Futbolista, exactamente, en honor a aquella gesta en el Mundial que no era oficial, el Mundial de México 1971, donde las chicas de Argentina vencen a Inglaterra, fue inclusive, y en el Estadio Azteca, inclusive mucho antes de que Argentina le ganara a Inglaterra de varones, con Maradona y todo en, en México. Pero bueno, esto lo relaciono con que Pelota de Papel 3 es el libro escrito, cuentos escritos por futbolistas mujeres. Y ese lo recomiendo mucho porque son verdaderas protagonistas de este deporte y ellas cuentan cuentos y sus experiencias, pero si quieren seguir ahondando en esto, Pelota de Papel 1 y 2, en este caso tengo el 2 a mano, el 1 lo he prestado, error, muchachos, no se prestan los libros, porque no vuelven y uno no sabe de su paradero. Claro, a mí También, alguna vez me decían, perdóname que te interrumpa porque me parece muy particular, me dijo alguna vez un amigo, uno no sabe quién es más bobo, si el que presta un libro o un disco o el que lo devuelve. claro, exactamente, porque no, desaparecen. Ahí Bueno, Pelota de está, perdón. Papel, estos son lanzamientos bastante nuevos, Pelota de Papel 1 y 2 son escritos por futbolistas, de hecho, reconocidos, llámese Pablo Aimar, Cabenagui, Saviola, Fernando Gago, han escrito sus cuentos durante el 1 y 2, Sebastián Domínguez, que hoy comenta para la ESPN, comentó el partido para la ESPN aquí en la señal local.
Augusto Solari, Jorge Sampaoli mismo, miren. Ah, mira. También lo recomiendo. Si no han leído nada, o sea, si han leído poco, se encuentran a los 20, 21 años que no han leído mucho, es para hacer ese ejercicio de precalentamiento son muy buenos, porque son cuentos, son historias de fútbol, y yo los recomiendo mucho. Estos libros se sacaron a través de Planeta, pero sus ganancias fueron netamente benéficas, fueron donadas sus ganancias, así que por eso lo quiero recomendar, porque hay gente amiga también involucrada en Pelota de Papel 1, 2 y 3. El tercero es el de escrito por futbolistas mujeres. Esto lo leí hace poco y a mí me dejó sensaciones encontradas. Peter Peter Handke, Hanke, Premio Nobel de Nobel Prize, Literatura del año pasado. correcto. El miedo del portero al penalti. Y esto, la historia rodea a un personaje, a un exfutbolista que, bueno, que cae en la depresión, que su vida carece de sentido y bueno, lo demás, como es muy cortito, no se lo voy a espolear, pero es recomendable. A mí me llegó recomendado. Me deja sensaciones encontradas, pero es un clásico en lo que respecta a la literatura y el fútbol, y estamos hablando de un premio Nobel, con lo cual también es para tenerlo en cuenta. Yo no sé si la pregunta tenía que ver con latinoamericanos autores. No sé Sí, si voy decía, bien en eso. decía de autores latinoamericanos, pero creo que Fontana Rosa, por lo menos desde Argentina, Fontana Rosa lo rodea mucho, es decir, porque la Sí, cuentística y la narrativa digamos, que abanderó él, aparte de ser demasiado realista, casi que uno puede llegar a pensar que absolutamente sí, todo lo que cuenta es verídico, es verosímil, está muy bien escrito. Entonces, como abanderar un poco la literatura del negro Fontana Rosa, me parece, ¿no? sí. Y actuales, no me quiero olvidar de Eduardo Sacheri. Eduardo Claro, Sacheri total. es un escritor de cuentos también imperdible porque encima él tiene vigencia, es un tipo joven, muy activo, sigue escribiendo, ha sido guionista de cine también, de películas de Campanella, participa en múltiples expresiones, ha escrito periodismo también, ha escrito cosas en revistas, sigue participando en publicaciones. No me quiero olvidar de algo que, bueno, un escritor, periodista, colega, amigo argentino es Andrés Burgo, y que escribió libros sobre River, lógicamente, sobre su pasión. Obviamente, confeso, hincha de River, y escribió Ser de River cuando River cayó en la desgracia de irse a la B Nacional por primera vez en su historia, que fue un cimbronazo. Imagínense al Real Madrid yéndose al descenso en otra escala, pero bueno, es algo parecido. Y luego de este famoso partido también escribió La final de nuestras vidas, que tiene que ver con el periplo que él hizo para llegar a Madrid, ver el partido allí y todo ese tipo de cosas y lo que significa. Mientras voy Es absolutamente narrable cambiando todo nombres. el universo del fútbol. Acá nos preguntan, por ejemplo, ya que nos muestras esa portada tan bonita con el jugador de River corriendo y detrás el de Boca y toda la tribuna llena, Daniel Joaquín Sarmiento Másmela nos pregunta que qué opinamos de jugar ahorita sin público, si se pierde gran parte de la pasión o por el contrario aumenta la concentración del jugador o lo hace más técnico y vistoso. ¿Qué opinas? Bueno, es una pregunta bastante compuesta, porque si pensamos en el espectador televisivo, es más o menos lo mismo. Uno se acostumbra. Ya llevamos 2 o 3 semanas o más desde que retomó la Bundesliga y la Serie A y la Liga Española. Ya llegamos como acostumbrados a ver la Champions y la Europa League sin público, con unos muy elegantes telones atrás que sirven para que si la pelota se va a la tribuna vuelva sola. No sé si han prestado atención en ese detalle, que le haga de tobogán. Pero bueno, uno se acostumbra. Lógicamente que para el jugador debe ser muy distinto, sin atmósfera, estadios completamente neutrales, porque si vos no tenés el apoyo de tu tribuna, no lo sentís vos, ni el rival siente la presión de sentirse visitante. Creo que en ese punto sí desnaturaliza lo que es una competencia como la conocimos. Sí,
a mí el atractivo, para mí fue un gran impacto cuando estaba todo el mundo pendiente de ese famoso partido del Borussia Dortmund ante el Schalke, cuando volvía la Bundesliga, era el primer partido creo en todo el planeta que volvía. Yo prendí 10, 15 minutos y lo apagué, no lo pude soportar, me parecía como totalmente desnaturalizado. Y luego fui acostumbrando, empezás a prestarle más detalles a cosas que tienen que ver con el partido en sí, y no tanto lo que es el decorado, la hinchada, y, y uno con las redes sociales, uno se distrae mucho también viendo un partido de fútbol. Esto nos ha enfocado un poco a ver el juego en sí. Pero obviamente prefiero que haya gente, porque me parece que sin hinchas el fútbol no existe. Es un videojuego, es una PlayStation. Me parece que si va camino hacia esto, nos estamos comenzando a despedir, creo, del fútbol. Claro, bueno, hay también un montón de autores, pero pues ya nos vamos un poco más como a la historia, que han sido muy fanáticos del fútbol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Albert Camus, Sí, que se cuenta y se dice que fue arquero en Argelia, sí, eh, totalmente. y bueno, digamos que pudo ejercer desde ahí y era una persona muy entregada como a la pasión por el deporte. Mario Benedetti también en el Tal cual. Uruguay tuvo en su libro Montevideanos, hay un cuento en donde menciona, digamos, algunas peripecias entre el Peñarol y el Nacional de Uruguay. ¿Qué otros se te vienen a la cabeza así brevemente? A ver, bueno, para salir del paso te voy a nombrar a un gran escritor que cuando escribe es muy bueno, que es Jorge Valdano, ya sea escribiendo cuentos o escribiendo columnas, también es muy bueno. Pero yo quería hacerte una salvedad, mientras pienso, quería comentarte una salvedad. Me parece que cuando comenzamos hablando esta charla, eh, hablábamos de lo que atraviesa el fútbol, ¿no? A todas las disciplinas. Vos te dedicás a otra cosa, hoy sos periodista profesional, tenés tu profesión de sociólogo, docente, un montón de aristas, pero el fútbol lo tenés incorporado y me parece Totalmente. que el fútbol nos atraviesa y la idea que yo quería transmitir un poquito es lo que me pasa a mí. Eh, esa idea de que es el fútbol o es la alta cultura o es la literatura o que tienen que ir por carriles separados nunca me pareció del todo, nunca me cerró del todo. Como que a los que nos gusta el fútbol no nos puede gustar no podemos ir al teatro o no podemos ir a la ópera y viceversa. Y yo creo que esas cosas están todas conectadas porque el fútbol es tan popular y despierta emociones tan grandes a todos. Preguntá cuando salí a la calle, cuando hay un mundial, a ver si hay alguien en la calle. Entonces eso quiere decir que nos atraviesa a todos. Y yo soy un lector de libros en general, soy un lector. De hecho, amontoné varios acá para tenerlos de referencia, pero a mí me gusta el fútbol, soy, digamos, un gran aficionado al fútbol, al periodismo, y soy un gran aficionado a la literatura también. No soy el más lector de los lectores, pero me considero lector hace 20, 22 años que leo continuamente y siempre en mi mesa de luz paso de un libro a otro. En este momento estoy leyendo el tuyo, paso el chivo también. Pero creo que no debe ir separado. Me parece que a tanto Soriano, a Fontana Rosa, a toda esta gente que hemos mencionado, a Galeano, los ha atravesado el fútbol como lo han atravesado las artes, los ha atravesado la política, el teatro, la cultura, un montón de cuestiones que constituyen a Eduardo Galeano, que constituyen a Fontana Rosa. Entonces, por eso yo no me voy a decantar y digo, el lector, el periodista o el aspirante a periodista deportivo tiene que leer libros sobre fútbol o que tenga la pata con el fútbol. Ese creo que puede ser un buen gancho o una puerta de entrada, pero la literatura es infinita y bueno, vos podés dar fe de eso y de múltiples registros, y ya sean biografías, cuentos, novelas, libros sobre algún tema en particular, investigación, etcétera. Entonces, creo que encasillar al periodista deportivo con la lectura sobre fútbol o sobre deportes
es como una pequeña injusticia, ¿no? Entonces, por eso yo me considero lector y lo que más leo son otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y si las atraviesa, genial, pero no ando buscando en las librerías cosas sobre fútbol, si bien debo tener un metro de libros desde el piso hacia aquí, con libros que hablan sobre deporte, sobre fútbol, sobre directores técnicos, etcétera. No, y me pasa, por ejemplo, a mí con todo este tema del confinamiento, el otro día alguien me preguntaba que qué era lo que más extrañaba, estábamos ahí como conversando y alguien decía, no, es que yo quiero que los bares vuelvan a abrir, no, yo extraño las discotecas, yo quiero ir a los restaurantes, yo como extraño un recital, un concierto de rock and roll. Y bueno, sí, muy agradable, muy interesante todo lo que están diciendo, pero yo lo que verdaderamente extraño es ir a la cancha, a ver jugar a mi equipo, ir a gritar, jugar fútbol en sí mismo. Todos los domingos veníamos con un combo de amigos jugando de 6 de la tarde a 8 de la noche, y eso es lo que me interpela a mí, pero muy, muy acertado lo que tú dices, porque eso de alguna manera no me impide poder tocar otros temas, ¿no? Y con estos otros temas también quiero contarle a las personas que nos están viendo que Alejandro también es un gran periodista cultural y que es editor de una casa, de una revista de cultura rock que se llama Brandy con Caramelos. A ver si nos cuentas un poco alrededor de esta iniciativa que ya tiene hace varios años, en donde han proyectado la crónica periodística, han hecho crítica literaria, han hecho crítica de teatro. Bueno, adelante. Sí, bueno, Brandy con Caramelos es un espacio, ya te diría, interdisciplinario, porque yo tenía experiencia de escribir, digamos, eh, por hobby o por iniciación periodística, para ejercer la práctica. He escrito en otro sitio de rock, de rock under o como quiera llamarle, de acá de Argentina, que se llamaba Noise Web, con un amigo de esa época. Y luego maduró la idea de por qué no tener uno propio, si esto es underground, si esto es totalmente por amor al arte. Bueno, abrimos nuestro propio espacio, se llamó Brandy con Caramelos y en el cual hemos invitado a nuestro núcleo de gente que conocíamos al principio, más cercano, amigos, y luego los que no eran amigos y se fueron acercando por algún motivo terminaron siendo amigos y hoy somos como una familia de la que te incluyo, a Dai también y a otros chicos que andan desperdigados hoy por el mundo, pero sí, bueno, nuestra convocatoria no tenía que ver con si sos periodista de rock, vení a escribir con nosotros, nos interesaba mucho si tenían esa pasión por este estilo de música, por esta forma de vida que es el rock, esta forma de ver la vida, si se quiere. Eh, bueno, son bienvenidos. Y entonces, como la canción de AC/DC, ¿no? Para todos aquellos que están en el rock, nosotros los saludamos. Bueno, nosotros los invitábamos y aglutinábamos. Y bueno, ahí llegó gente de la filosofía, de diferentes especialidades, en tu caso de la sociología, de la fotografía, del cine. En mi caso, un periodista con orientación al deporte, con una gran pasión por el rock y bueno también lo seguimos manteniendo, lógicamente, y creo que para todos nosotros fue una gran escuela también de salir a la calle, de empaparse, de hablar con la gente, de hacer el ejercicio periodístico y también aportarles nuestra propia impronta, nuestra visión y nuestra opinión, también ser libres de opinar si algo está bien, si algo está mal, si algo no tiene trascendencia. Y creo que ese lujo que nos damos y eso que no vamos a dejar nunca. Eso es brandyconcaramelos.com. Lo pueden visitar y bueno, lógicamente estamos permanentemente conectados con CJ con cariño, pero con Giovanni, para mantener viva la llama de Brandy con Caramelos. Bueno, fútbol y rock and roll, Germán Burgos, el exportero de fútbol argentino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, alguna vez lo he entrevistado al Mono cuando recién se había ido para el Atlético de Madrid. Eh, y bueno, es un tipo así que él tiene una particularidad, él tiene las dos pasiones, pero él siempre comentaba lo siguiente, yo cuando hago una cosa no hago la otra. En los momentos en que Burgos dejó el fútbol, en la primera etapa que dejó el fútbol, él dijo, bueno, tengo esto acá en mi cuerpo atravesado, lo voy a expresar y bueno, formó su banda,
con músicos allá en España, grabó videoclips, tocó, hizo de todo. Ahora, cuando lo convocó Simeone para dirigir al Catania primero y después al Atlético de Madrid, listo. Se cortó el pelo por momentos, se puso el buzo de entrenador y se puso a dirigir hasta el día de hoy al Atlético de Madrid con tanto éxito, ¿no? Y siendo el ayudante Sí. principal de Simeone. Y ahora se larga solo como director técnico, solo como técnico principal. Pero sí, hay un jugador, y este te va a gustar más, Gastón Esmerado, defensor de Arsenal de Sarandí, de Temperley y demás, gran fan de los Ramones. Fue jugador y ahora es técnico. Y hace un par de años hicieron una muestra de Roberta Bailey, que es la autora de la foto de la tapa del primer disco de los Ramones, icónica, ¿no? Que la sacó ella vive todavía, por suerte, y vino a hacer una exposición acá en Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges, y viendo las fotos de los Ramones, y entre amigos, gente de bandas, ¿sí? Aparece Gato Esmerado con su campera de cuero, viendo la exposición de los Ramones, cómo se la iba a perder. Así que nada, muchos jugadores de fútbol, lógico, que comparten esa pasión por el rock y está bien que sea así, que así sea. Claro, totalmente. Bueno, Ale, vamos cerrando. Te hago una pregunta, ya después tú lo que quieras añadir es, estamos en un espacio también para la literatura, por supuesto. De lo último que has leído, ¿qué nos recomiendas? Que no tenga que ver con fútbol, no importa. ¿Qué nos estás recomendando para que podamos tomar nota acá en Mosquera y la gente pueda acudir a la librería a buscar? Bueno, un libro específicamente de fútbol, ya O, esto. o puede que no sea de fútbol también. Mira, no, antes de cerrarte, que les quiero mostrar, justo les mencionaba a Sacheri, esperándolo a Tito, y otros cuentos de fútbol también. Me estaba olvidando, pero bueno, vayan a buscarlo. Soy de memoria corta, Gio, por eso los acumulé acá, todos estos. Lo último que he leído y que me ha gustado mucho es un libro en portugués de Dulce María Cardoso que se llama O Retorno, que trata de ese proceso de descolonización de las colonias portuguesas, lógicamente, de una familia que vivía en Angola y vivió ese proceso de retornar a Portugal, a la metrópoli, como le llaman, y sentirse como verdaderamente un sapo de otro pozo y costar integrarse al que es tu país y demás. Y bueno, también por un ejercicio de idioma también me gustó mucho esa historia. Casualmente estoy leyendo otro libro en portugués. Le quiero recomendar, por favor, estamos en un gran momento para leer libros, literatura escrita por mujeres. Y bueno, de lo último que leí, que recuerdo que leí este año, durante la pandemia, leí a Gabriela Cabezón Cámara, que se llama las aventuras de la China Iron o algo por el estilo. Las aventuras de la China Iron trata un poco sobre la gauchesca argentina, es como la respuesta femenina o feminista al Martín Fierro. Y con eso te digo todo. Así que está muy bueno, es muy entretenido, es muy sensual también, tiene muchos condimentos como para pasar unas buenas 2 semanas o el que lee más rápido. Pero Gabriela Cabezón Cámara es una autora muy en boga en la Argentina y no en vano. Es una muy buena escritora y muy interesante y muy prolífera también. Así No, que acá se consiguen sus libros. Y también hace poco teníamos una conversación con la filósofa argentina María Beatriz Delpech y nos recomendaba a Mariana Enríquez también. sí, correcto, sí, lógicamente. Yo no he tenido la oportunidad, la suerte todavía, lo tengo, es un gran pendiente, pero dicen que una vez que arrancás con el primero de Mariana Enríquez no paras más. Y también muy rockera Mariana Enríquez, o sea, tiene mucho punk rock, mucho Valentín Alsina en sus venas. Así que también, lógicamente, que es muy, muy recomendable Mariana Enríquez. Ahí está. Bueno, Alejandro, agradecerte la disposición, el tiempo. Ya pues allá es de noche, acá todavía es de día. Y bueno, bienvenido a la Escuela de Literatura. Cuando te animes a venir por Bogotá, cuando te animes a venir a Colombia, estamos en Mosquera con las puertas abiertas para que nos cuentes muchas más anécdotas
Así que te mandamos un saludo y dejamos abierta la invitación. No podemos firmar un contrato para que te vengas ya mismo, pero bueno, sucederá. Lógicamente, gracias por la invitación. Para mí fue un placer, lógicamente, contar lo que es mi experiencia personal y, bueno, intercambiar estas ideas, estos tips de libros. Y, lógicamente, cuando vaya a Bogotá prometo cambiarme de suéter, ¿sí? Porque lo he usado mucho ya en estos últimos 5 meses de encierro. Así que si me ven en otro streaming por ahí con este mismo suéter, sepan disculpar. Voy a llevar otro a Bogotá, se los prometo. Chao, vale. Y bueno, les Vale. enviamos un saludo a todas las personas que nos vieron y nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo canal, y los vamos a estar sorprendiendo con otro tema. Ale, saludos. Gracias, querido. Un abrazo. Chao, chao.